Buen día chicos, espero se encuentren bien. Y bueno, continuando con nuestro curso de intercambiadores de calor, en esta ocasión voy a resolver un ejercicio más. Es el ejercicio 11-55 del CENGEL de la cuarta edición. Entonces bien, vamos a leer lo que nos dice el enunciado. Nos dice, un intercambiador de calor de flujo cruzado y un solo paso con fluido sin mezclar tiene agua que entra a 16 grados centígrados y sale a 33 grados centígrados, mientras que el aceite con un CP de 1.93 kJ sobre kilogramo por Kelvin y una densidad de 870 kilogramos sobre metro cúbico, que fluye a 0.19 metros cúbicos por minuto, entra a 38 grados centígrados y sale a 29 grados centígrados. Si el área superficial del intercambiador de calor es de 20 metros cuadrados, determine el valor del coeficiente total de transferencia de calor. Entonces lo que nos dice es que tenemos aquí un intercambiador de calor con dos flujos sin mezclar. Aquí nuestro fluido caliente va a ser el aceite y para ese nos proporciona suficientes datos, tanto su calor específico, su temperatura de entrada, su temperatura de salida, su densidad y su caudal. Sí, aquí nos en esta parte el caudal nos lo da en metro cúbico por minuto y yo aquí este dato ya lo tengo en metro cúbico por segundo. Aquí lo único que hice fue esos 0.19 divididos entre 60. ¿Sí? Para el agua, que es el fluido frío, no nos proporciona muchos datos, únicamente su temperatura de entrada y su temperatura de salida. Entonces lo que nos pide es calcular, también nos da el área superficial de la transferencia de calor, que es de 20 metros cuadrados, y lo que debemos de calcular es el coeficiente total de transferencia de calor. Para calcular nuestra incógnita principal, podemos ver que la tercera ecuación sería la que nos serviría. Aquí nos aparece ese coeficiente de transferencia de calor. El área superficial de la transferencia de calor lo conocemos, es un dato que nos proporciona el ejercicio. El factor de corrección no lo conocemos. Y la diferencia de temperatura media logarítmica por intercambiado contra flujo tampoco lo conocemos. Pero ese dato lo podemos calcular con esta ecuación, con la cuarta. Y como pueden ver, tanto en el numerador como en el denominador nos aparece ese delta de temperatura 1 y delta de temperatura 2. Para calcular esas dos deltas de temperatura tengo estas dos ecuaciones de aquí. Y para calcular esas dos deltas de temperatura necesito las dos temperaturas de entrada y las dos temperaturas de salida de cada fluido. Entonces, como pueden ver, esas sí las tenemos. Bien. Y por último, nos faltaría también calcular esta transferencia de calor. Pero eso es más fácil porque podemos utilizar la segunda ecuación, que vamos a utilizar los datos del fluido caliente, que es el aceite. Como pueden ver, se nos proporcionan suficientes datos, entonces sería más fácil. Tenemos su CP, sus temperaturas de salida, de entrada, y aquí en esta parte el flujo másico, no lo conocemos, pero tenemos su densidad y su caudal. Con estos datos podemos calcular el flujo másico. Entonces primero voy a calcular el flujo másico. El flujo másico va a ser igual a la densidad, que tiene un valor de 870 kilogramos por metro cúbico, por el caudal, que tiene un valor de 0.00317 metros cúbicos sobre segundo. Aquí entonces al hacer la operación, el flujo másico me da un valor de 2.755 y estos son kilogramos sobre segundo. Aquí metro cúbico, entre metro cúbico se van y únicamente nos quedan unidades de masa y unidades de tiempo. Listo, entonces ya tenemos ahora sí el flujo másico y ahora sí podemos utilizar nuestra segunda ecuación, si está para el fluido caliente, y calcular nuestra transferencia de calor. Entonces la transferencia de calor va a ser igual a el flujo másico del caliente, que es lo que acabamos de calcular, son 2.755 kilogramos sobre segundo por el calor específico del caliente, que es de 1.93 kilojoules entre kilogramo Kelvin por la diferencia de temperaturas, que es la temperatura de entrada menos la temperatura de salida. Y esto va a ser
Temperatura de entrada 38 grados centígrados menos 29 grados centígrados, la diferencia serían de 9 grados centígrados. Al hacer esa operación, la transferencia de calor me da un valor de 47.85 y aquí vamos a revisar sus unidades. Bueno, aquí nada más es importante mencionar esta parte y es que como pueden ver en el calor específico, el valor que nos da que son 1.93 kilojoules por unidad de masa por unidad de temperatura. Y aquí tenemos Kelvin, pero acá en la parte de la diferencia de temperaturas tenemos grados centígrados. Y aquí en esta parte debo mencionar algo importante. Aquí no se van a hacer conversiones de unidades, aquí en esta parte no. Únicamente lo que se hace es así tal cual. Simplemente esto se pasa a la unidad que nosotros necesitamos, que son los grados centígrados. Entonces ahora sí, grado centígrado entre grado centígrado se van, kilogramo entre kilogramo se van y aquí únicamente nos quedan kilojoules entre segundo, que serían unidades de trabajo entre unidades de tiempo, y ellos serían kilowatts. Listo, entonces ya tenemos la transferencia de calor. Este dato de aquí. El siguiente que voy a calcular va a ser la diferencia de temperatura media logarítmica para intercambiador contra flujo. Entonces, para hacer eso voy a utilizar esta ecuación de aquí, pero no conozco las delta de temperatura 1 y la delta de temperatura 2, pero tengo estas dos ecuaciones de aquí. La delta de temperatura 1 nos dice que es igual a la temperatura de entrada del fluido caliente menos la temperatura de salida del fluido frío. Entonces eso quedaría de la siguiente manera. El delta de temperatura 1 va a ser igual a la temperatura de entrada del fluido caliente, que es de 38 grados centígrados, menos la temperatura de salida del fluido frío, que es de 33 grados centígrados. La diferencia serían 5 grados centígrados. Listo. Y para el delta de temperatura 2, quedaría de la siguiente manera. Va a ser igual a la temperatura de salida del fluido caliente, que es de 29 grados centígrados, menos la temperatura de entrada del fluido frío, que es de 16 grados centígrados. Y esa diferencia sería de 13 grados centígrados. Listo. Entonces ahora sí ya podemos tomar nuestra cuarta ecuación, sustituimos valores y calculamos nuestra diferencia de temperatura media logarítmica por intercambiada contra flujo. Y esto quedaría de la siguiente manera. La delta de temperatura 1, que son 5 grados centígrados, menos la delta de temperatura 2, que son 13 grados centígrados. Y en la parte del denominador tenemos que es el logaritmo natural del delta de temperatura 1, 5 grados centígrados, entre el delta de temperatura 2, 13 grados centígrados. Aquí en esta parte ya no indiqué las unidades. Al resolver el logaritmo esto se hace dimensional. Entonces resolvemos esta operación y la diferencia de temperatura media logarítmica me daría un valor de 8.37 grados centígrados. Listo, entonces ya tenemos ese valor. Volvemos a nuestra tercera ecuación y únicamente nos falta calcular el factor de corrección, este de aquí. Y para calcular ese factor de corrección, el libro nos proporciona esas gráficas. Cada gráfica es para un diferente tipo de intercambiador. Entonces la primera dice que es un paso por la coraza y 2, 4, 6, etcétera, cualquier múltiplo de 2 pasos por los tubos. Nuestro ejercicio no menciona nada de pasos por los tubos, entonces el primero y el segundo no es. Y el tercero nos dice flujo cruzado de un solo paso con los dos fluidos de flujo no mezclado. Entonces este sería el que nos serviría. ¿Sí? Tenemos un flujo cruzado, contraflujo, y los dos fluidos no mezclados. Entonces este va a ser lo que nos va a servir. Y para poder leer nuestro factor de corrección, este valor se va a encontrar desde esta parte, de manera vertical, del lado izquierdo, desde 0.5 hasta 1. Y para poder leer ese dato necesitamos dos valores, el valor R y el valor P. P se encuentra desde 0 hasta 1, de manera horizontal, en la parte inferior. Y para R son estas líneas rosas de aquí. Podemos ver que va desde 0.2 hasta 4. Pero antes de calcular el valor de P y el valor de R, debemos ubicar cuáles van a ser las temperaturas mayúsculas y cuáles van a ser las temperaturas minúsculas. Aquí tenemos este diagrama. Y este diagrama lo que nos indica es la ubicación de cada fluido y asimismo sus respectivas temperaturas. Este diagrama no nos indica cuál es el fluido frío y cuál es el fluido caliente como tal. Esto solo nos indica la ubicación del fluido. En este caso las temperaturas minúsculas van a ser las del agua y las temperaturas mayúsculas van a ser las del aceite. Ya que tenemos eso en consideración, podemos empezar a calcular P.
Para P va a ser la temperatura de salida del agua menos la temperatura de entrada del agua. Y esos son 33 grados centígrados menos 16 grados centígrados. Entre la temperatura de entrada del aceite, que es de 38 grados centígrados, menos la temperatura de entrada del agua, que sería de 16 grados centígrados. Al hacer la operación, el valor de P me da de 0.77. Y este valor es adimensional. ¿Sí? Aquí grado centígrado, entre grados centígrados se van y esto es adimensional. Para R, esto va a ser igual a la temperatura de entrada del fluido caliente menos la temperatura de salida del fluido caliente, que eso serían 38 grados centígrados menos 29 grados centígrados. Aquí voy a indicar el valor de la diferencia, que serían 9 grados centígrados. Son 38 grados centígrados menos 29 grados centígrados, entre la temperatura de salida del agua menos la temperatura de entrada del agua, que serían 33 grados centígrados menos 16 grados centígrados, y esto sería igual a 17 grados centígrados. Al hacer la operación, el valor de R me da de 0.53, y esto igual es adimensional. Grado centígrado entre grado centígrado. Entonces ya tenemos el valor de P y de R. Lo que debemos hacer es ubicarlos en nuestra gráfica. Y para P, que tiene un valor de 0.77, en este caso aquí podemos ver que tenemos 0.7 y aquí 0.8. Entonces 0.7 va a estar aquí cercano ya a 0.8. Y trazamos una línea vertical. Después ubicamos el valor de R, que tiene un valor de 0.53. Aquí tenemos 0.4 y 0.6. Entonces, nuestro valor de R va a estar aproximadamente aquí a la mitad de esas dos líneas. Y buscamos el punto donde se interceptan esas dos líneas, que sería por aquí. Ubicamos ese punto, nos desplazamos de manera horizontal hasta el lado izquierdo y podemos ver que nuestro factor de corrección va a estar cercano al 0.85. Lo voy a tomar de 0.84. ¿Sí? Entonces 0.84 va a ser nuestro factor de corrección. Volvemos a nuestra ecuación y podemos ver que ya tenemos todos los valores. Entonces ahora sí ya podemos despejar nuestro coeficiente de transferencia de calor y sustituir valores y obtener nuestra incógnita principal. Nos despejamos y esto nos queda de la siguiente manera. El coeficiente de transferencia va a ser igual a la transferencia de calor entre el área superficial de la transferencia de calor por el factor de corrección por la diferencia de temperatura media logarítmica por el intercambio de contraflujo. Entonces ahora sí podemos sustituir los valores y esto nos queda de la siguiente manera. El coeficiente de transferencia de calor va a ser igual a la transferencia de calor, que tiene un valor de 47.85 kilowatts. Entre el área superficial, ese es un valor que nos da el ejercicio y tiene un valor de 20 metros cuadrados. Por el factor de corrección, que es de 0.84, por la diferencia de temperatura media logarítmica, que es de 8.37 grados centígrados. Al hacer la operación, el coeficiente de transferencia de calor me da un valor de 0.34 y sus unidades serían kilowatts sobre metro cuadrado por grado centígrado. Entonces, kilowatt sobre metro cuadrado por
grado centígrado. Listo, entonces ya tenemos aquí nuestra incógnita principal. Lo único que puedo mencionar de este ejercicio es, como siempre, ubicar cuál es el fluido frío, cuál es el fluido caliente, sus respectivos valores, en qué parte del intercambiador se ubican, ¿sí? Saber cuál fluido se encuentra en el casco y cuál es el fluido que se encuentra en los tubos. Esto para poder hacer un buen uso de nuestras ecuaciones para calcular R y P, y también ubicar qué tipo de intercambiador tenemos. Esto para saber qué gráfica utilizar. Y por último, aquí en esta parte, en el calor específico, como mencioné, aquí en el enunciado nos lo da kilojoules por kilogramo por Kelvin, y aquí no se hacen conversión en unidades. Esto simplemente se pasa a las unidades que nosotros necesitamos, sin necesidad de hacer conversión de unidades, ¿sí? Entonces, ahí para que tengan cuidado. Bien, espero les haya servido el ejercicio. En caso de que sí, van a hacerme saber en los comentarios. Si tienen alguna duda, alguna sugerencia o alguna petición para resolver un ejercicio de este tema, lo pueden dejar ahí también ahí en los comentarios. Entonces me despido y nos vemos en el próximo video. Batman, el caballero de la noche asciende.